Ok, listo, buenas noches. Me imagino que aquí hay varios que no me conocen, ¿cierto? Y que yo tampoco los conozco. Entonces voy a presentarme y posteriormente se presentan solo los que son nuevos. A la mayoría ya les he dado clase y nos conocemos, ¿sí? A la gran mayoría. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Larios Martínez, soy abogado especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda y maestrante en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Estoy cursando actualmente esa maestría. Soy el director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la institución. Tengo casi 20 años ejerciendo como abogado y casi 7 años siendo docente universitario acá en la institución. Además de director del Centro de Conciliación, pues también participo como docente consultor en algunos asuntos de derecho civil y derecho de familia en el consultorio jurídico. Ahora sí, quienes, los que sean nuevos, que no nos conozcamos, se me presentan rápidamente, nombre y qué hacen y expectativas que tengan de la materia. Bueno, doctor, mi nombre es Juan Miguel Arón. Es una materia muy interesante la de los contratos atípicos y tengo muchas ganas de profundizar bastante en el tema y aprender lo que más se pueda en estas clases. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Quién más? Doctor, mi nombre es Constanza Borda. Soy homologada, pues llegué desde sexto semestre a la universidad. ¿Puedes encender la cámara, por favor? Claro que sí. Ok, gracias. ¿Cómo estás? Pues le contaba, soy homologada. Me apareció una universidad pues excelente. Tuve la oportunidad de estar en un módulo el primer mes con el grupo y muy buen grupo. Tengo un compañero muy bueno, Germán Amarillo, que él pues me ha indicado que usted es un muy buen docente, les ha dictado ya clases. Entonces, pues nada, doctor, encantada y para servirle, doctor. Ok, ¿de qué universidad viene? Vengo de la Santo Tomás en Bucaramanga. Ok, bienvenida. Gracias. Sí, gracias por la referencia, doctor Amarillo. ¿Quién más? Doctor, buenas noches. Con mucho gusto, doctor Luis Fernando. Buenas noches, Wilson. Buenas noches, mi nombre es Wilson Olave. Estoy en este curso hace aproximadamente unos 6 meses, 5 meses. Venía de aplazar y también trabajo en un centro de conciliación. Gracias. ¿En cuál? Acengas LP. Ah, es el que está por allá en la avenida Suba, como con 116, algo así. Sí, hay 3, 115 con Suba, 74 con 15 y calle 17 con décima. Ok, bienvenido. Gracias, doctor. Edgar Alfredo. Tienes el micrófono. Doctor, apagado. buenas noches. Mi nombre es Rafael Villamizar. Sigue, Rafael. Ahora se presenta Edgar. Doctor, buenas noches. Sigue, Rafael. Doctor, ¿me escucha? Doctor, sí, buenas noches. Mi nombre es... Doctor, aplacé ahí en 2 semestres y soy independiente. Ok, bienvenido. Sigue, Edgar. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Pérez. Vengo también de homologación de la Universidad Cooperativa, aunque ya hice mis 2 últimos semestres en la universitaria con ustedes. Tengo el gusto y el placer de conocerlos a todos, pues he tenido inconvenientes porque mi grupo con el que inicié pues ya se graduó, entonces estoy colocándome al día en todas mis materias. Gusto con ustedes, compañeros. Bienvenido. ¿Quién más? Erika Natalia. Ya te he dado clases, ¿cierto? Señor. Sí, profe, a mí sí me ha dado clase hartas veces.
Bienvenida. Gracias, profe. Ok, ¿quién más? Así que Buenas no... noches, doctor. Mi nombre es Olga Lucía Beltrán y también vengo en colaboración de la Universidad Inca de Colombia. ¿Puede encender la cámara? Gracias. ¿Y llegas hasta este módulo o ya habías estado con el grupo? Empecé con ellos en sexto semestre, doctor. Ok, bienvenida. Gracias. Por acá veo otra nueva, Camila Andrea. Camila Andrea, ¿qué doctor? Sí, tú. Buenas noches, doctor. Camila ¿Puedes Andrea prender la cámara? Moscoso. No, es que mi cámara está un poco averiada, doctor. ¿Primera vez que ves clase conmigo? Sí, sí, señor. Ok, bienvenida. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Muy buenas noches, doctor. Con Héctor Mario Enciso. También vengo homologado de la Universidad Inca de Colombia. ¿No tienes cámara? Sí, doctor, pero se dispara inmediatamente. Ahí está la cámara, pero no está como bien Ok, configurada con ¿y este computador. llegas hasta este módulo o ya habías visto No, yo clase? llegué con este módulo, o sea, inicié en sexto con la homologación. Ok, bienvenido. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? James Ramírez, también eres nuevo. Doctor, buenas noches. Sí, señor, soy nuevo. Vengo de homologación de la Universidad de la Gran Colombia. Entré acá a la universidad desde sexto semestre. También me ha parecido pues una excelente universidad. He tenido la posibilidad de compartir con varios compañeros y pues acá también dispuesto a aprender y en su clase. Ok, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. ¿Quién más? Yo busqué imagen de nueva, como por ejemplo Catherine Joya. Catherine Joya. Andrea Mireya también es nueva, ¿no? No, hola, Doc. No Buenas soy noches. nueva. Recibí clase hace como 5 años ¿Sí? con usted, sino que ¿Pueden, aplacé. pueden encender la cámara? No me funciona. Ajá, ese es el viejo truco. No, Bueno, Doc, bienvenida. espérame un segundo. Bienvenida. Sino que pues con el grupo sí me uní ahorita en séptimo, porque había aplazado. Pero sí recibí clase con usted. Listo. A ver. Luz Dari Guevara. Hola, profe, ¿me llamaste? Sí, bienvenida. ¿Puedes prender la cámara? Hola, profe, yo no soy nueva. Llevamos mucho tiempo desde el principio, desde primerito estoy con todos. Ok, bienvenida. Bueno, era por si acaso. Gracias, profe. Que me Sí, pareció nueva ahí por la foto. un gusto verlo, profe, otra vez. Ok, igualmente. Eileen Juliet. Buenas noches, doctor. Yo también estoy desde primero. Sí. Bienvenida. Gracias. Laura Quiñones. Hola, profe, aquí estoy. Pero no tienes cámara. Sí, espérate. Espérate, la configuro. ¿Quién más es nuevo? Por ejemplo, Daniela Inés, también creo que es nueva. Ay, profe, siempre me ha dado clases. No sé, no, como no veo la cara, tiene la cámara apagada, no sé. De pronto no te conozco.
Bueno, ¿algún otro nuevo? Hola, Sí, profe. señor. Hola, profe. No, yo no soy nueva. Bienvenida, Laura. Vale, gracias. Diana Caterín, eres nueva. Daniela, bienvenida. Ya me funcionó la cámara, doctor. Ah, sí, ya te veo. Andrea, Y mire. monitora su clase y todo. Toa Rodríguez. Diana Caterín. ¿Eres nueva en el curso? Bueno, ¿quiénes ya se pudieron matricular en el aula virtual? Yo, profesor. Yo ya me matriculé también. Ok, y ya pudieron descargar el contenido. Contenido programático, sí, señor. Buenas noches, sí, vengo. Sí, estoy homologando en la universidad. Ok, bueno. Voy a explicar entonces cómo va a ser la dinámica durante el módulo. Voy a tomar 3 notas. La primera nota va a ser un examen por la plataforma. El examen va a costar entre 10 y 20 preguntas. Ese primer parcial va a ser el día viernes 16 de octubre. Viernes 16 de octubre. Aun cuando va a ser por la plataforma, hay que conectarse para la clase normal a las 8. Yo paso lista y cuando termine el llamado lista, pues se habilita el examen sobre las 8:30 para iniciar. Mientras, pues paso lista y voy dando las instrucciones de cómo resolver el examen, ¿sí? Digamos, de lo que hay que tener en cuenta para resolver el examen. Ese examen va a tener preguntas de falso verdadero, opción múltiple y preguntas abiertas. En este examen, cuando ustedes lo presenten, al finalizar, les va a aparecer la nota. Cuando ya todos terminen el examen, yo habilito para que puedan ver la nota. Inicialmente voy a permitir 2 intentos, pero esos 2 intentos ese segundo intento va a ser para aquellas personas que tuvieron inconvenientes en el primer intento, que se les fue el internet, se lo sacó la plataforma, cualquier situación, cualquier inconveniente que no les haya permitido culminar el primer intento. Entonces, digamos como media hora después de que ya empezó el examen, yo ya digo, bueno, a estas personas les aparece presentado el examen y no necesitan hacer más intentos, ¿ok? Eso en cuanto a ese primer parcial. Y va a ser en la hora de la clase. La segunda nota va a ser de un trabajo. Ese trabajo, ¿en qué va a constar? Consta de la elaboración de un contrato. El contrato es individual. Aun cuando hayan varias personas que van a hacer el mismo contrato, o sea, el mismo tipo de contrato, cada uno me va a entregar un contrato diferente. Y no sean, digamos, tan cómodos de buscarlo en Google, copiarlo, pegarlo y solamente cambiarle los nombres. Me voy a dar cuenta si se limitaron a eso. La idea es que ustedes trabajen las cláusulas, que ustedes sean los que redacten las cláusulas de ese contrato. En ese contrato, voy a ver a través de la redacción de las mismas si ustedes simplemente se limitaron a copiar y pegar. Hay unas cláusulas que voy a ir diciendo durante las clases que debe contener como mínimo ese contrato. En ese contrato, digamos que si hayan 10 personas o 12 personas que les corresponda el mismo tipo de contrato, cada uno me va a entregar un
un contrato individual, ¿sí? Un trabajo individual. Pero el día que vamos a trabajar ese contrato, la socialización del contrato, pues sí va a ser grupal. Entonces, todos los que desarrollaron ese contrato van ese día a aportar, ¿ok? O sea, vamos a hacer una retroalimentación de ese tipo de contrato. Y entonces yo le puedo decir, Luis Hernando, le tocó el contrato de leasing. Entonces Luis Hernando va a hablar del contrato de leasing y todas las personas que trabajaron del contrato de leasing. Las dudas las voy a resolver ahí mismo. Voy a reforzar esos temas sobre los que se presentaron ese contrato. Como el nombre de la materia lo indica, contratos atípicos, significa que no hay regulación, no están estipulados en la norma. Entonces, no se pongan de pronto, que el contrato de leasing, ¿en qué ley encuentro contrato? No lo van a encontrar en ninguna ley porque es atípico, ¿ok? No está regulado. Entonces, eso va a ser el trabajo. Ese trabajo va a tener una valoración del 30% de la nota definitiva. Además de eso, va a haber un examen final. El examen final va a ser también escrito, va a ser un tipo cuestionario por el aula virtual y tiene una valoración del 40% de la nota definitiva. En ese examen final, igualmente, van entre 10 y 20 preguntas, ¿ok? Así que tienen que responder entre 10 y 20 preguntas de ese examen final. Igual, así la misma dinámica que en el primer parcial. Todas las sesiones, es decir, todas las clases, voy a colocar un foro. ¿Alguno ya tuvo acceso a mirar el foro de la sesión de hoy, de la sesión 1, en el aula virtual? Profe, yo traté de ingresar, pero había como una llavecita y no me dejó entrar. Profe, es que eso no deja. No deja entrar, ¿no? Tan fácil. Bueno, ya reviso al ver el tema de la configuración. Entonces, todas las clases va a haber un foro. En ese foro van a haber unas preguntas. Ustedes deben responder ahí en línea esas preguntas. ¿Sí? Le van a dar a añadir tema y hacen el aporte sobre las preguntas que estoy haciendo. Dan las respuestas ahí. No es que me las van a enviar a ningún correo ni nada. Ahí van a colocar el aporte, la respuesta. En cada sesión va a estar un foro. Ese foro va a tener preguntas sobre la clase de ese día. Tienen que verificar en el aula, porque en el aula virtual siempre va a aparecer, van a estar enlaces de interés o van a haber links donde digamos una URL que lo remita a una página que vamos a hablar sobre el tema o sobre el código, o pueda que coloque diapositivas o que coloque un video. Entonces, ahí en el aula virtual va a estar siempre material sobre la clase de ese día. ¿Ibas a decir algo ahorita, Jimmy? Sí, que la clase de hoy son 2 preguntas, que es un contrato y... Tú sí pudiste ingresar sin problema. ¿Diferencia entre contrato y convenio? Ajá, exacto. ¿Y eso se responde antes de la clase o cuando terminamos la clase? Buena pregunta. La idea es que el mismo día ustedes respondan el foro. Pero si por el motivo que sea no alcanzaron a responderlo ese día, esa noche, pueden responderlo el día siguiente. Hasta antes de que inicie la clase siguiente. ¿Sí? Ahora, yo voy a habilitar el foro siempre al final de la tarde. La clase empieza a las 8. Ustedes van a encontrar el foro habilitado tipo 5:30 de la tarde. El foro de la clase de ese día. ¿Alguna otra pregunta frente al foro? Doctor, qué pena, es que estoy acá en la plataforma. Como le digo, pues no sé manejar muy bien la plataforma. No veo dónde dice foro. Qué pena. Entra a la sesión de hoy, la sesión 1. En la sesión 1, ahí está el foro. Antes de la sesión 1 hay un material donde está el parcelador, está el protocolo de las clases virtuales para los estudiantes y el protocolo de esta clase de contratos atípicos de octavo A. Y está el contenido. Abajito dice sesión 1. Ahí está el foro.
Sí, doctor, no deja entrar. Profe, no deja entrar. Es que dan clic a sesión 1, Sí deja entrar. Pero dan entonces, clic a ¿por qué? sesión 1 y luego entran al Ya foro dejó y entrar. clic otra vez Ya al debo foro entrar. y ya, ahí pueden entrar, compañeros. Ok, Ya debo Solamente muchas gracias. clic en sesiones. Muchas gracias. Compañera, ¿me explica nuevamente porque no le entiendo, O sea, por favor? Ingresas a la sesión sesión. 1, Ingresas a la sesión. hace Cuando clic ingresas a la en lo de sesión, sesión 1. haces clic en el documento, en el foro. Y luego ahí dice foro y otra vez clic en el foro y ya ahí se abre y ahí vas abriendo, abriendo y abriendo. Ah, ya, muchas gracias. Ya quedó, ya pude. Ok. Bueno, aparte del foro y de las 3 notas que mencioné, también voy a colocar durante el módulo un taller. El taller, así como el foro y la participación en clase, aumentan la nota. ¿Sí? Lo van a usar pueden usarlo como un commodity para aumentar alguna de las notas. Primera o segunda nota. Creo que ya habíamos hecho la dinámica, ¿cierto? Me confirman si ya lo hemos hecho, de que ustedes van a leer las columnas de la prensa de los periódicos del día domingo y el lunes hablamos sobre las columnas en relación a lo que tiene que ver con la cátedra. Entonces, como estamos hablando de contratos atípicos en esta clase, vamos a mirar, por ejemplo, las columnas que hablen sobre las proyecciones económicas, sobre la reactivación o los planes de reactivación que pretende el gobierno nacional, el gobierno distrital, y ese tipo de columnas las hablamos el día lunes al iniciar la clase, ¿ok? De pronto, para los que no han visto conmigo clase anteriormente, les toca leer el domingo, les toca leer bastante. ¿Cierto, Germán Enrique? Doctor Luis Fernando, sí señor. Hay que tener en cuenta la actualidad de noticias a nivel nacional con respecto a lo que está diciendo el doctor Larios en los diarios principales, en especial El Tiempo. Ok. No estoy recomendando que lean solo El Tiempo, puede ser El Tiempo, El Espectador, La República, El Colombiano, El Universal, El Heraldo, El País, Sí, pero Vanguardia Liberal, el que quieran, ¿sí? La prensa que quieran. Incluso, si quieren, el New York Times, el Miami Herald, El Mundo o El País de España, no sé, el que a ustedes les parezca, ¿ok? No sé si Germán le había hecho esta recomendación a tu pupila. Creo que eso se te pasó por alto, ¿verdad? Sí, se le no, pasó por... doctor, pues no habíamos contemplado todavía la posibilidad de que usted nos fuera a dictar clase, pero obviamente sí le había compartido bastante información al respecto. Y pues lo que digo, El Tiempo, pues digo, por lo que es un diario a nivel nacional que es de mayor lectura a nivel de noticias y de buenas columnas. Pero la idea de pronto no es tanto las columnas, las noticias, porque si ustedes miran, las columnas de opinión no necesariamente son sobre las noticias. El columnista puede dar una apreciación, incluso anticipándose en situaciones que todavía no se estén viviendo. ¿Sí? Entonces, es más ese hábito de leer y de mirar, bueno, qué están pensando los columnistas frente a tal tema. Entonces, en este momento, con ocasión del COVID-19, de la pandemia, ahorita pues estamos mirando, yo creo que a ustedes se han dado cuenta que de pronto en los últimos 15 días, quizás, o en el último mes, ya los noticieros y la misma prensa ha bajado el tema del cubrimiento a cuántos muertos diarios ha habido por el tema de la pandemia. Siguen dando el reporte, pero ya el reporte no es como que, digamos, las noticias cuando abre el noticiero, ¿sí? Como cuando abre la sesión, entonces empezaban con el COVID, tantos contagiados y tal. Ya eso ha pasado a un segundo plano y no significa que no se recuerde el tema de la pandemia, pero se ha ido como que retomando los temas o la agenda de lo que venía antes de la pandemia. Entonces, cuando digo de mirarlo no solo como las noticias, sino es
que de pronto pueden decir estos columnistas o aportar a la forma como los gobernantes, ya sea en el ámbito local o en el ámbito nacional, puedan ir mostrando como esa forma o ese derrotero o ese camino a seguir en la reactivación y en la recuperación económica. A eso me refiero con la parte de mirar las columnas, de leer las columnas. Lo importante es tener un hábito de lectura. ¿Ok? Dime, José Javier. Ahora levantando la mano, José Javier. No, profe, hace rato la levanté para intervenir, pero ya la dejé levantada, disculpe. ¿Alguien más está levantando la mano? Bueno, ¿dudas hasta acá? Y doctor, también podemos, digamos, Portafolio, que es el periódico sobre el comercio, sobre toda la línea, parte comercial. La idea es que ustedes miren como qué planes o qué están visualizando las autoridades, ¿sí? O sea, los gobernantes, hacia dónde apuntan. ¿Qué se espera en estos momentos para la reactivación? Se espera que el Estado haga inversión para jalonar la economía. Y, por ejemplo, que se adjudiquen obras y ese tipo de cosas para generar empleo y empezar a darle una dinámica a la economía. Uno de los sectores que más empleo genera en Colombia y que ha generado históricamente es el sector de la construcción. Entonces, si los gobiernos, tanto locales como el gobierno nacional, sacan adelante licitaciones, obras, ¿sí? Para desarrollar, empiezan a darle un impulso al sector. Y eso se va a traducir con el transcurso de los meses, del tiempo, en que aumente la tasa de ocupación, es decir, que el desempleo disminuya. Si ustedes comparan, creo que la medición que sacaron la semana pasada el DANE, que terminaba el mes de septiembre, comparándola con 2 meses atrás, la tasa de desempleo bajó a nivel nacional como un 4%. Pareciera muy poco, pero bajar del 20.9, algo así, casi el 21 al 16 punto algo, más de 4 puntos porcentuales, es bastante. Significa que se recuperaron muchos empleos, pero todavía no es suficiente. O sea, se necesita mucho más. Y ahí es donde viene la dinámica entonces del empresario, del sector comercio. ¿Cómo se reinventa? O sea, cómo pueden generar nuevas dinámicas dentro del mercado para que pueda haber mayor ocupación. Al generar mayor ocupación, hay mayor consumismo. La gente puede comprar más y es un ciclo, ¿sí? Entonces, al bajar el desempleo, pues hay más ingresos porque hay más gente que está devengando y esa gente que está devengando más consume, ¿sí? Entonces compra ciertos bienes y empieza nuevamente la dinámica de la economía. Como en su momento se mencionó, por ejemplo, con el tema del día sin IVA, que, bueno, se suspendió la tercera jornada del día sin IVA, pero yo creo que históricamente no se había visto en el país digamos, una forma de comprar o un impulso en el sector comercio de compras masivas. Entonces, estaba viendo por ahí hoy que ya empezaron a hablar que el gobierno autorice que en octubre y noviembre las empresas empiecen a pagar las primas para que no se deje para diciembre, para que entonces todo el mundo salga en diciembre a generar compras masivas y haya aglomeraciones de personas y por lo tanto aumenten los niveles de contagio nuevamente. Como en efecto lo estamos viendo en estos días, no sé si han hecho el seguimiento los últimos 2-3 días, ya superamos los 6,000 y pico de casos diarios, porque producto de las marchas y de las
situaciones de, digamos, de despelote, de salir de forma masiva, no conservar los protocolos. Entonces, ahí se vio el resultado en las cifras, empezaron nuevamente a subir. ¿Y cuánto ha pasado? Que estamos, digamos, como que en la nueva dinámica, apenas un mes y 5 días, desde el 1 de septiembre. Entonces, es como tratar de mirar esa parte. Dime, Héctor Mario. Bueno, doctor, tocando ese tópico de días sin IVA, uno ve cómo es posible que gente, digamos que pues, la economía no da, digamos, para sacar televisores, electrodomésticos, pero eso se vio el boom de las ventas. Pues nosotros a nivel internacional no sé cómo se han tomado esa parte, pero creo que ese día de pandemia el gobierno hizo como mal dar esa iniciativa del día sin IVA, que se vio que mucha gente compraba y compraba, hemos dicho, desbordadamente. Entonces uno dice, uy, o sea que la economía está muy bien. Esa es mi apreciación. Sí, pero por ejemplo, fíjate que ese día yo vi realmente que sí se hicieron promociones. Y mucha gente de escasos recursos que adquirieron productos. Y que eso le dio un impulso de pronto en un momento donde había que conservar un poco más la calma frente a las aglomeraciones, eso es cierto. Pero, digamos, fue un evento particular y sí hubo un leve incremento en la cifra de niveles de contagio, pero no fueron tan significativas. ¿Sí? Digamos que se mantuvo como que el nivel de contagio como venía. Ya para la segunda jornada se mejoraron algunas cosas y vean que se suspendió la tercera jornada. Pero ese tipo de situaciones generan, digamos, como una dinámica de que se reactive el comercio. Ahora, las empresas, ¿de qué viven? De las ventas. ¿Cómo se generan empleos? De pronto los amigos sindicalistas dirán, pero a costa del trabajador, ¿qué tal? ¿Qué pascual? Sí, pero todo es un círculo. Si no se genera, digamos, condiciones para que la gente compre con algunos incentivos como ese día, las empresas no aumentan su nivel de ventas. Y si aumentan niveles de ventas, muchas terminan vinculando personal para poder cumplir con eso. ¿Sí? Así sean transitorias, pero generan, digamos, puestos de trabajo. Cosa diferente si ustedes hacen la comparación con las jornadas de protesta que fueron por varios días, especialmente aquí en Bogotá. Si el evento hubiese sido una jornada de una marcha un solo día, tratándose de conservar el distanciamiento, lo cual es imposible en una aglomeración de tanta gente, quizás los niveles no subieran tanto, pero fueron muchos días. Y la gente digamos, en esas circunstancias de anarquía que querían imponer en esos días, nadie se va a estar cuidando. O sea, es como si se hubiese acabado el COVID, ¿sí? Por esos días. Entonces, si uno lo compara, no estuvo bien de pronto mantener la jornada en plena pandemia, pero al final no fue tan mala. Dime, Rodrigo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Con respecto al día sin IVA, yo sí difiero muchísimo en eso. Claro, se reactivó una parte del comercio de algunos electrodomésticos. ¿Por qué no se dejó el día sin IVA a la canasta familiar en general? Porque no le conviene al gobierno, lógico. Únicamente quería reactivar una parte del comercio. Y con respecto a la opinión de los sindicalistas, no todos piensan como usted opina o como usted lo manifiesta, porque es que lo que se hizo precisamente se llama protestas, no marchas. Si fuesen marchas, las que hacen otros grupos. Pero ojo, yo no estoy en contra de las protestas. No, estoy dando mi opinión como sindicalista. Por eso, pero entonces claro. Uno como protesta precisamente protesta por las cosas que están pasando, ¿ya? Y
por ejemplo, para leer ahorita en su trabajo muy bueno que se hace los fines de semana para llegar los lunes, pues no simplemente hay que leer casi siempre lo que son los titulares o las grandes noticias en los diferentes medios. También hay, ahorita por ejemplo, los que pertenecían a esos medios, pues lo hacen ya individualmente, por decir algo, a manera de ejemplo, los Danieles, ¿ya? Que son columnistas o fueron columnistas de grandes marcas, de Semana, del Tiempo, y ahora lo hacen en un blog diferente, en una forma diferente de hacer las cosas. Gracias, Doc. Listo, sí, estoy de acuerdo con eso. Puede ser también, por ejemplo, Daniel Coronel, Daniel Samper Ospina, que son los que entiendo a los que te refieres. No hay inconveniente con eso. Pero cuando hago el aporte de pronto es a que, si bien es cierto, digamos, esa brutalidad policial es injustificable. Digamos, no se puede justificar lo injustificable. Tampoco era para tanto desmanes y al final de dónde sale la platica. De nosotros los que pagamos impuestos, porque los vándalos que van y hacen no pagan impuestos, empezando por ahí. Y el tema es que hacer una protesta organizada, como quieras actualmente, que están hablando de eso, de hacer unos protocolos de protesta, eso es algo casi que utópico, eso es muy difícil. En el papel pueda que estimen un protocolo, hacer que lo cumplan. Acuérdense de a principio de año, cuando la actual administración enviaba a que antes de que llegara el SMART, iban primero unos gestores de paz, tal, de la alcaldía. ¿Y qué lograban? Casi nunca lograban nada. Terminaba interviniendo la policía. Entonces, ojalá se concientice, porque una cosa es el derecho a la protesta y otra cosa es querer implantar una anarquía para obtener unos réditos políticos implantando una anarquía. Eso es lo que me parece a mí inaceptable. Y más que si ustedes están estudiando derecho, pues lo primero que hacemos es defender la ley, ¿sí? O sea, tratar de que se aplique la norma, de defender las normas, las leyes que rigen la sociedad. Y cuando haya que protestar, pues se protesta, ¿sí? Pero sin generar daño en los bienes ajenos. Porque ¿qué culpa tienen los comerciantes de las decisiones del gobernante? Ninguna. Son los que siempre, los Paganini, son los comerciantes. O todos los que estén en la séptima. Todos los que estén en la séptima. Yo no estoy hablando de los banqueros, estoy hablando del comerciante de a pie, del común y corriente. Siempre es el afectado con las marchas. ¿Por qué? Porque siempre ha habido desmanes, especialmente en los últimos años en la ciudad. Y siempre son unos cuantos, un grupito, que termina afectando las reclamaciones legítimas de un grupo. Entonces, terminan desviando la atención. Bueno, pero eso como para que son grupos tan pequeños que con tanta policía no los cogen. También nunca se sabe, eso es difícil. Y ahora sí, son pagados por la misma policía. Disfrazándose de policía los guerrilleros. Eso es algo absurdo porque la policía no siempre va a hacer eso. Y creo que los mismos insurgentes se han atribuido en muchos casos eso. Habrán algunas escaramuzas provocadas por algunos funcionarios de la policía, seguramente, pero no, digamos, no podría decirse que siempre. Y que los tengan identificados. Una cosa, por ejemplo, tenían identificado a todos los comandantes de los grupos armados y alguna vez los capturaron. Profe, pero disculpe, así pero como es que... capturaron en Perú a Abimael Guzmán, que lo metieron en una jaula. Eso sí fue un ejemplo. Y la acabaron esa guerrilla a punta de plomo y aplicándole la norma. Porque aquí no lo han hecho, ¿cierto? Como que el problema de las protestas es justamente ese. El problema de las protestas es que estamos hablando de lo supuestamente malo que pasó, pero no están los cambios estructurales por los que se protesta. Entonces, sí, pero esa no hay forma de legitimar el vandalismo. El vandalismo nunca se va a legitimar bajo ninguna excusa. Pero las protestas no se pueden hacer repartiendo flores tampoco. Es que sí. El problema es que hay que incomodar. Eso, y la forma, eso y hay una forma de incomodar. Eso está revaluado. Si ustedes miran por qué en Francia se han hecho las grandes conquistas en la democracia occidental. Analicen el ejemplo de Francia.
Han habido episodios en París, en muchas ciudades francesas, donde ha habido desmanes y destrozos. Pero no, ese no es digamos, el común denominador de las marchas o las protestas que hagan ellos. Los chalecos amarillos, por poner un ejemplo, de las últimas que hubo. Entonces, si ustedes miran, esas grandes conquistas sociales, laborales, sindicales, han surgido muchas en Francia, pero miren cuántas han sido implantando violencia. ¿O por qué cree que se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer? Las más exitosas han tenido que tener algunas consecuencias. Pero no siempre. Eso es una forma de pensar. Eso es una forma de pensar, a mi modo de ver como abogado, que no está ajustado a la norma. A mi modo de ver. Entonces, las motivaciones de la protesta justamente es no estar ligado a la norma, pero desde otra perspectiva. Y esa es la que a uno, por ejemplo, le incomoda. Digamos, yo estudio para ser abogado y creo que hay unas personas que tienen determinados poderes que ejercen dicho poder a partir de la corrupción y esos tampoco están ligados a la norma. Entonces, ¿por qué yo voy a venir a decir que quienes protestan lo hacen y no están ligados a la norma, pero quienes necesito que cambien los dejo tranquilos? Si ellos no están ligados a la norma y ellos no son el núcleo del la problema. Violencia genera violencia y estamos en un país violento. ¿Por qué crees que el madurismo en Venezuela y el chavismo no lo han tumbado? Porque el venezolano no es violento como el colombiano. Eso es lo que nosotros no vemos en la cultura que tenemos. Nosotros somos una cultura violenta. En los últimos 60 años, 70 años hemos estado en conflicto, cuando no es por una cosa, es por otra, y todo termina siempre ligado al narcotráfico, la mayoría de las veces. Entonces, cuando uno empieza a mirar que en algunos sitios del país se enquista más la problemática social, en otros, muchas veces fruto de ese tipo de cosas. Yo no estoy justificando ni una forma de pensar ni otra, simplemente que un abogado no puede llamar a que se viole la ley. Solamente se te enseñó, no es solamente con una Diana Caterín, tienes el micrófono abierto. Pero bueno, eso no es, la idea no es generar debate con eso, ¿sí? Simplemente es que uno puede, digamos, como lo mencioné, leer las columnas que quieran y mirar cómo empalmarlo con la cátedra. ¿Okay? Diana Caterín, el micrófono. Bueno, pregunta sobre el examen, el parcial, el trabajo, taller, los foros. Profe, de los otros dos, las fechas. Mañana te paso el listado de los temas de los contratos y las fechas en las que se van a hacer. Voy a darles la posibilidad de que en principio ustedes se puedan poner de acuerdo para que trabajen esos contratos. Si veo que no se pudieron poner de acuerdo, entonces yo designo democráticamente quién trabaja qué contrato. ¿Sí? Si yo veo que es más fácil que ir allá a la isla de los micos y tomarse una selfie con 10 micos a que se pongan de acuerdo sobre los contratos que van a trabajar cada uno, entonces lo hago yo. ¿Sí? Pero voy a dar la posibilidad de que lo puedan intentar ponerse de acuerdo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? La fecha del examen final, ya dije que era el 30 de octubre, ¿sí? Bueno, entonces, hablemos del contrato. A ver, ¿quién me define qué es el contrato? Buenas noches, doctor. Juan Francisco. ¿Me escuchas? Sí, pero muy bajito. Hola, doctor. ¿Me escucha? Ya ahí mejoró, sí. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones. Ajá. El contrato lo suscriben las partes y es un acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y están destinados a crear derechos y generar obligaciones. A ver, Eddie. Gracias, doctor. Buenas noches.
Es un acuerdo de voluntades, forma bilateral, que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Ok, ¿quién más? Eso, yo. Jimmy. Jimmy, sí, te escucho. Es un acto jurídico por el cual una parte se obliga para con otra a hacer o no hacer una cosa. Doctor, Darwin, te escucho. Darwin, doctor. Bueno, el contrato es la manifestación de las voluntades, la cual implica que éstas deben o adquieren responsabilidades tales como obligaciones y asimismo también deberes entre las partes. Ok, Elvia. Pues el contrato es pues un acuerdo de voluntades, como también lo han nombrado mis compañeros, entre dos o más partes, en donde una parte se obliga con la otra, ya sea para dar o hacer, en fin. Puede ser tanto unilateral como bilateral, según pues su obligación, y pues esta noción se puede encontrar en el Código Civil, obviamente pues más perfeccionada, no parafraseando como lo estaba haciendo, en el 1495, entre otros artículos subsiguientes y pues alrededor de este. Ok, Olga Lucía. Estaba levantando la mano ahora, Olga Lucía. Sí, doctor, buenas noches. Pues Buenas según mi noches. criterio, es un acuerdo verbal o escrito redactado de manera, pues puede ser formal o informal, celebrado entre dos o más personas, pues donde una de ellas se obliga a dar y la otra a recibir, dando cumplimiento a las condiciones y cláusulas establecidas y aceptadas por las partes. Gracias. Ok, ¿qué más? Robinson. ¿Me escucha? Sí, señor. Es todo lo anterior dicho por los compañeros, sin embargo, también es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica, pues también en las partes involucradas. Ok, Angie Serna. Adicionalmente a lo que dicen mis compañeros, pues debe contener 3 requisitos que son el consentimiento de los contratantes, del objeto y el fundamento de la causa, o de lo que se va a pactar. Ok. ¿Quién más? Leinecker y Maribel. Adicionalmente, lo que han dicho los compañeros, pues el contrato busca crear obligaciones, las cuales pueden modificarse, transferirse o extinguirse legalmente. Ok. Maribel. Doc, un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos personas con capacidad jurídica que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra si el contrato es unilateral, y es la suma de acuerdos y voluntades. Ok, José Javier. La mayoría de los códigos civiles contienen la definición de contrato. Muchos de ellos siguen los lineamientos del código francés y el artículo 101, 1101 expresa que el contrato es una convención por la cual una o más personas se obligan con otra u otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Listo? ¿Aarón? Sí, Aarón. Como adicional sería decir que tiene que ser sobre algo real, ¿sí? Tiene que haber también capacidad de las partes. Sería como lo único que veo de todo lo que ya han dicho mis compañeros. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 1495 del Código Civil?
Artículo 1495 del Código Civil. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok, gracias. Y otra persona que me ayude con el artículo 864 del Código de Comercio. Artículo 864 del Código de Comercio. ¿Leo? Sí, el que lo tenga. Dale, Germán. Gracias, doctor. Artículo 864, Código de Comercio. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, bueno, si ustedes miran, el Código Civil nos trae una definición de contrato. Y en el Código de Comercio, pues ya hay una, digamos, como una definición mucho más amplia que tiene en cuenta o toma otras variables que el Código Civil inicialmente no toma. Hay que mirar también que los contextos en los cuales se redactan ambas normas, pues eran completamente diferentes. ¿Recuerdan de qué momento es el Código Civil? ¿De qué año? 1873. Exacto, Rodrigo. Porque en 1873 éramos un estado federal, los Estados Unidos de Colombia. Entonces, había que cada estado tenía su legislación. Cundinamarca fue el primero que trajo este Código Civil, desarrollado por Andrés Bello en Chile, y posteriormente ese código terminó siendo adoptado por todo el país. Por eso la norma habla de 1887 como el Código de la Unión, ¿sí? O sea, de ya la parte republicana que conservamos hasta el día de hoy. Entonces, las circunstancias de cómo se celebraban los contratos en esa época, en ese momento, en esa segunda mitad del siglo XIX, pues eran muy diferentes a las de la mitad del siglo XX, cuando se expide el Código de Comercio en 1971. Estamos hablando de una diferencia de casi 100 años, ya había variado esas modalidades. Incluso hoy, que hay en curso un proyecto de actualización, de modificar el Código Civil, y que hace aproximadamente unos 25 o 30 años, había un proyecto de unificar las dos legislaciones en una sola, compilar el Código Civil y el Código de Comercio en uno solo y que quedara actualizado a la época. Hay países de la región, como Perú y Argentina. La Argentina tienen ese código de derecho privado como unificación del Código Civil y del Código Comercial o Mercantil. Los dos en una sola norma, integrados en una sola. Entonces, si nosotros fuéramos a hoy a las definiciones que se dan del contrato hoy, son mucho más amplias de lo que inicialmente nos dice el artículo 1495 del Código Civil. Ahora no es que hay un proyecto, profe, de integrar los dos. Sí, de actualizarlo y de incorporarlos en una sola norma. Pero es solo un proyecto. De ahí a que vea luz verde, pasará quién sabe cuánto tiempo para que así suceda. Otros 27 años. Creo que el profesor Naranjo, Vladimir Naranjo, me parece que era uno de los que estaba en la década del 90 proponiendo esa unificación. Y vean que nunca nació, o sea, nunca se logró esa modificación de la norma. Y
las últimas modificaciones, sacando la actual, la que presentaron ahorita en plena pandemia, las modificaciones las han invocado es con cosas muy puntuales como la definición de matrimonio del artículo 73 del Código Civil. Entonces, este sigue siendo un país mojigato. Así hablemos de que es un Estado laico, de que hay libertad de cultos. No hay cosa que le, digamos, que le toque más la fibra a la gente que el tema de la religión. Y entonces ahí, digamos que confluyen muchas denominaciones religiosas y se ponen de acuerdo como para decir, no, no podemos permitir que se modifique el concepto de familia y tal. Y entonces ese tipo de cosas han pesado en el Congreso como para que los proyectos sean abortados rápidamente y se archiven y nunca sean debatidos, digamos, como debería debatirse en derecho, ¿sí? Como temas netamente de derecho. Entonces, eso yo creo que es lo que no ha permitido que haya una actualización de los códigos. Ahora, este proyecto es mucho más ambicioso, el que se está ahorita estudiando del 2020, pero debe tener un doliente. O sea, si no hay un, digamos, alguien en el Congreso que se identifique y que trate de patinarlo y de darle, digamos, como que... O sea, que mencionarlo, como que se pueda debatir, como que pueda salir a la luz pública y generar un debate sobre la necesidad de actualización del código o de estas normas, va a ser difícil de que pueda debatirse o pueda llegar por lo menos a plenaria de alguna de las dos cámaras. Sería algo difícil. Y eso pasa en todos lados. Incluso el de Argentina, el código de derecho privado, finalmente fue aprobado en el Congreso de Argentina porque la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba terminando su mandato, le dio el impulso político en el Congreso a través de los partidos que estaban alineados con ella y finalmente terminaron aprobando la norma. Entonces, le falta siempre como que esa parte a ese proyecto para que pueda ver luz verde, para que pueda finalmente salir adelante o aprobarse. Dentro de las facultades de Derecho, se nos sigue hoy en día enseñando como si el contrato necesariamente fuera una negociación de voluntades, ¿sí? O sea, que las partes dentro de un contrato pudieran libremente discutir los términos, lo cual hoy no sucede. Hoy, digamos, en pleno siglo XXI, el contrato sigue siendo un acuerdo de voluntades, ni más faltaba. Pero, ¿cómo se vislumbra ese acuerdo de voluntades? Que la voluntad de una parte se adhiere a la voluntad de la otra. Es decir, no hay un margen de discusión de los términos contractuales. En la mayoría de los casos sucede. Voy a poner ejemplos muy típicos y muy sencillos. Cuando ustedes van a tomar el transporte público, ustedes pueden negociar con el conductor del Transmilenio o con el que está ahí en la puerta de ingreso al sistema. Oiga, no tengo creo que vale como 2.500 el pasaje. No tengo los 2.500, me perdonarán si no sé el valor exacto. No tengo los 2.500, ¿será que me pueden llevar por 2.000 pesos? Que yo no voy hasta el Portal Norte, sino que voy hasta Héroes, ¿sí? Entonces, como es la mitad del camino, déjenme los 2.000. Ese tipo de negociaciones en el contrato no se dan hoy en día. ¿Qué va a decir el del sistema? El valor del pasaje es este. Si no tiene, qué pena con usted, pero no podemos celebrar el contrato de transporte. O cuando ustedes van a la panadería y le dicen, este pan vale 4.000 pesos. Ustedes pueden negociar con el de la panadería. Oiga, ¿será que me deja el pan ese en 3.000? Que no me alcanza. Es decir, qué pena, pero no podemos venderle el pan en ese precio. Así es hoy la mayoría de los contratos que se celebran. Entonces, está revaluado ese concepto de la libre discusión de los términos contractuales. Ahora, si nos fuéramos, por ejemplo, a la adjudicación de los contratos de las obras públicas, hay una licitación, un pliego de condiciones donde dice lo mínimo que debe comprometerse la empresa que está aspirando a que se le adjudique el contrato. O sea, ¿qué margen de negociación hay ahí? Ninguno. O lo toma o lo deja.
Ese tipo de situaciones todavía están, digamos, en la norma como si no existieran, como si fuera algo muy exótico, cuando es hoy lo más normal, ese tipo de contrato. Maribel, ¿ibas a decir algo? No, Doc, dejé de pronto la mano levantada, ya la. Eddie, ¿ibas a decir algo? Sí, doctor, que lo que acabo de decir, por ejemplo, el caso típico del valor del Transmilenio. Ese es un contrato atípico, ¿cierto, doctor? No, es un contrato típico porque el contrato de transporte está regulado en el Código de Comercio. Sino que Pero me refiero a pero que... si lo modifica. No, o sea, no significa que el hecho de que el conductor te llevara por menos, digamos no del Transmilenio porque no pasa. Otra cosa es que la persona ingresa al sistema violando los esquemas de seguridad, es decir, violentando los protocolos de ingreso y que ingresa sin pagar, es otra película. Digamos que un taxi, ¿qué te va a decir el taxista? Que te cobra lo que marque el taxímetro. Pero tú no tienes margen de negociar con el taxista aquí en Bogotá, oiga, lléveme hasta tal dirección y nada más tengo tanta plata para pagarle. Normalmente el taxista va a decir que no, coloca el taxímetro y lo que marque, eso va a cobrar, ¿sí? O sea, a esa discusión de las cláusulas del contrato, en la práctica, en la vida real hoy en día, muy poco sucede. Otro ejemplo también muy común. Usted, por ejemplo, han visto el comercial de Tigo, de la empresa de telefonía celular, que dice que uno puede escoger el plan. Eso es pura mentira, eso es pura paja. Vayan allá y díganle al operador, no, yo necesito que me ofrezcan de este plan tal cosa y combínamelo con este. Va a decir, no señor, o toma el plan este, por decir algo, el plan A, o el plan B, o el plan C. Le dan 3 opciones para que escoja. Al final, ¿qué está haciendo la persona cuando escoge? Se está adhiriendo a la voluntad de la otra parte. Y eso no está mal. Pero en nuestra normatividad todavía se mantiene como si ese tipo de situaciones de adherirse una parte a la voluntad de la otra, como si fuera algo que no ocurriera tan frecuente. Bueno, mañana voy a colocar ahí en el aula virtual unos documentos, unos links para que continuemos hablando sobre este tema y miremos entonces cuando estamos frente a un contrato, cuando estamos frente a un convenio. Serían sinónimos, es decir, sería lo mismo decir contrato que decir convenio. ¿Cuál sería la diferencia o en qué eventos vamos a hablar de uno, en qué eventos vamos a hablar del otro? ¿Ok? Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Listo, Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor Buen Fernando, fin de muchas gracias. Doctor, buenas noches, Muchas gracias, doctor. Doctor, Muy mil amable. Feliz gracias. noche. Buenas noches.